Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Hoy día vamos a hablar de la realidad de la inseguridad en el país. Obviamente un problema que cuesta todavía entender, a pesar que llevamos tantos años en el país teniendo altos niveles de inseguridad, altos niveles de homicidios. Todavía nos cuesta entender qué es lo que está pasando y cómo la violencia o el delito va evolucionando. Es importante siempre tratando de entender qué es lo que está pasando y para dónde podemos ir. Esta noche he invitado a dos personas que conocen mucho el tema porque trabajan con el tema violencia. Me refiero al padre Antonio Rodríguez, quien es párroco y trabajador de proyectos de reinserción de pandilleros. Buenas noches, padre. Hola, buenas noches, Nacho. Buenas noches a todos. También está con nosotros Douglas Moreno, ex viceministro de Seguridad, ex director de Centros Penales también. Buenas noches, Douglas. Muy buenas noches, mucho gusto estar contigo en este programa. Bueno, vamos a partir con lo principal, con lo más global. Hay una situación de delincuencia que no para, primero en niveles. Hay que recordar que hubo a mediados del gobierno del expresidente Funes una baja sensible en los homicidios diarios. Esto se debió principalmente a la tregua. Una vez terminada o finalizada la tregua, volvieron estos niveles a ser altos. Hoy día está en más de 11 homicidios diarios. Hay fines de semana muy violentos, como el recién que acaba de ocurrir, pero hay un hecho quizás diferenciador de lo que ha sido la historia de la violencia pandilleril en los últimos tiempos, que tiene que ver, pareciera, con el empoderamiento de las pandillas, no solamente a través de estructuras aparentemente infiltradas dentro de las instituciones del país, como puede ser PNC, como Fuerza Armada, como lo asegura el padre Toño, sino también actuando de una manera diferente. Por ejemplo, usted ha visto en los últimos días estos desalojos de vivienda por parte de pobladores, porque simplemente se sienten acosados, la muerte de mucha gente, empresarios medianos y pequeños que han sido asesinados porque no pagaron la renta. La extorsión aparentemente continúa bastante fuerza en el país. También, digamos, hemos visto estos ajusticiamientos, esta especie de comandos vengadores, pero dice la policía que son los mismos pandilleros los que están ajusticiando entre ellos, etcétera, etcétera. Pregunta general, ¿qué está pasando en términos generales? ¿Es lo mismo o hay algunas diferencias, algunos matices que se están viendo hoy día que no se veían antes? Padre. Bueno, creo que tenemos una acumulación histórica de fracasos. Y lo que tenemos hoy es un diagnóstico mucho más emproblemado que hace tiempo, porque los diferentes proyectos y políticas de país y de gobierno que hasta hoy han sido políticas, primero, punitivas, de populismo punitivo, y segundo, han sido políticas coyunturales que han respondido a coyunturas para reducir y bajar homicidios de manera drástica, como pudo ser la estrategia de la tregua, o de manera menos drástica. Pero una cosa es política o estrategias que no son políticas para reducir homicidios, y otra cosa sería políticas para reducir violencias, destruir violencias, y políticas para ir desmontando conflictos. El país no tiene absolutamente ni una política de seguridad, ni de prevención, ni de reinserción, ni de víctimas, ni de reducir los niveles de impunidad para poder desmontar violencias que generan homicidios, que generan delitos, ni menos todavía reducir y hacerse la pregunta por el conflicto. Entonces, si tenemos 30 años, los 30 últimos años desde 1980, con 3 décadas, del 80 al 92, del 92 al 2002 y del 2002 al 2012, que fue la última década, con 30 años, con políticas fracasadas, con estrategias que solamente han maquillado momentos coyunturales, y no ha habido un proyecto de nación, una ruta de nación de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas que definan la ruta para poder
desmontar las violencias y los conflictos, entonces lo que estamos teniendo hoy es una mutuación del fenómeno, niveles de criminalidad exorbitantes, y lo que está pasando, por ejemplo, en el municipio que yo vivo, ¿verdad? Es condenable, es doloroso. Para la parroquia esta semana y la anterior han sido 2 semanas. Hoy a mediodía todavía estuve atendiendo a un señor que fue baleado en el mes de abril, que ha salido del hospital, y hemos tenido que cubrir hasta con víveres de la pobreza y las pocas necesidades. Es decir, la parroquia y los proyectos nuestros están absorbiendo y capitalizando a las víctimas, y no hay en el Estado, no tiene una política nacional de víctimas para que estas personas puedan capitalizarse. Okay. Entonces me parece que estos fracasos y esta perversidad de hacer políticas o estrategias que no son políticas solo para reducir indicadores y no para desmontar violencias y conflictos es pues la situación tan dramática hoy y tan desesperanzadora que tiene el país. Bueno, vamos a hablar de lo que piensa hacer este gobierno, cuál ha sido más o menos lo que ha ido anunciando, algunas cosas que tú dijiste sí están anunciadas en la política que ha señalado el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara. Yo no sé, pero quedó muy claro lo que dijiste, padre, pero también hay una forma diferente de actuar de las pandillas que vamos a tratar de entenderlo un poco más. Douglas, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando hoy día? ¿Es similar a lo que dice el padre Toño o hay alguna cosa además diferente que tú puedas decir? Ha habido una... no es notoria, que es el problema para muchos, pero ha habido una serie de cambios en el proceder de varios grupos. Por ejemplo, en los 80, cuando estábamos en pleno conflicto, el grupo de Mara era visto aún todavía como un grupo de amigos. O sea, era normal oír en mi cantón esa simbología, aunque estos no estaban mermados de algún tipo de violencia muy fuerte, tanto que ejecutaban algún tipo de homicidios, no como los que se dan ahora, pero sí algún tipo de ajusticiamiento. Te hablo específicamente entre 1980 y 1992. Estas condiciones previas que iban a dar, que iban a tener un buen caldo para el recibimiento de 1993, cuando se da la masificación de las deportaciones de Estados Unidos, obviamente que el encuentro cultural entre los que aquí estaban y entre los que venían, formados por la mafia mexicana, iba a producir algo, ¿no? Y produjo algo, el hecho de empezar a entender el nivel de organización. Entre 1992 y el año 2014, que suman 22 años, varias cosas han pasado en el país. El nacimiento de una Policía Nacional Civil que tiene un pecado de origen en la forma en que la construimos, pero que no había otra forma de construirla, pero que lastimosamente no hacemos nada por resolver varios problemas que tiene la Policía Nacional Civil. En este contexto, entre 1980 y 1992 hay una forma de ser de las pandillas. Entre 1992 y el año 2014 ya hay otra forma de ser de las pandillas. Y algo que no te lo va a decir ningún funcionario público es que hay que decirle al pueblo que las pandillas no se van a ir de El Salvador. Al contrario, van a seguir aumentando, y hay 3 rutas para enfrentar esto. La ruta primera es lo que hemos hecho hasta hoy. Prácticamente nada. Un simbolismo político entre que el presidente anterior, para mí innombrable, jamás tuvo la valentía de enfrentarse al público y decirle lo que queríamos hacer. Un ministro de seguridad en ese momento que tenía otras pretensiones y no realmente resolver el problema. Pero la primera clave fue el hecho de que el ministro innombrable, el presidente innombrable, jamás tuvo los pantalones para echarse esto a los hombros y definirlo. ¿Te refieres a Mauricio Funes? Yo lo no nombro. Ya, para mí es innombrable. O sea, ¿te refieres al presidente cuando tú fungiste? Claro, cuando yo fungí como ministro.
Ya te he contado, ya le he contado al público que ahí se pasaban 10 horas en un gabinete hablando estupideces. Y entre lo cual pudimos haber tomado muchas decisiones serias que nunca quisieron tomarlas. Yo no le voy a dar 100 días a este gobierno, yo todavía le voy a esperar los 6 meses a este gobierno, pero los primeros indicios que da este gobierno, a excepción que me digan que la política que acaban de anunciar sobre prevención, sobre aplicación de la ley, sobre rehabilitación, es distinta a la que nosotros dejamos construida, pues estaríamos para analizarla. Lastimosamente, nuevamente, nadie la vuelve a conocer. Yo no la conozco, no sé si está en la página web, pero es la misma, ¿no? Política sobre convivencia, seguridad pública y justicia. Hay que ver el contenido. Entonces, esta es una ruta que nos queda. Seguir en lo mismo y, señores, las pandillas se están armando mejor, van a crecer, no van a desaparecer del país y se van a mutar y a convertirse porque van a aprender el negocio. Van a aprender muy bien el negocio. ¿No lo han aprendido todavía? No, porque todavía se matan demasiado y matan a la población demasiado. Cuando ya vean que los negocios son negocios y no muertes, no van a querer a la policía cerca. Y ellos van a estar metidos en el lavado de dinero, y ellos van a estar metidos en una serie de negocios ilícitos que todavía no lo han entendido. O sea, puede llegar a disminuir el número de muertos. Van a disminuir el número de muertos. La situación se va a poner más grave. En el país va a poner más grave, especialmente que nosotros tenemos la dolarización. Se va a matar por encargo a personas. Claro, específico, ya va a ser por puro negocio. Esa es la ruta que, si seguimos así, esa es la ruta que nos queda y es la que yo vislumbro. Yo trabajo en una zona muy difícil, viendo que el Gran San Salvador tiene ahorita quizás 2 millones de personas. Señores, no vamos a llegar a tener 600,000 personas. Al contrario, dentro de 10 años posiblemente tengamos 10 millones de salvadoreños y posiblemente 3 millones vivamos en apenas 19 municipios, que es lo que constituye pues, el departamento de San Salvador y lo que consideramos el Gran San Salvador. O sea, nadie por cerrar los ojos, nadie por ponerse a orar, las cosas se van a resolver de esa forma. Nos queda por nosotros mismos para resolverlo. Las rutas que escojamos es la decisión. Esta ruta que hemos escogido y la que nos han explicado hasta ahorita, si dentro de 6 meses es la misma, yo te puedo decir que no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Sencillamente para que la pandilla, que hoy tenemos el agravante de que la Fiscalía no puede entrar al Ministerio de Defensa, pero que se pierden posteriormente 4 armas llamadas de .60 y le encuentran a un pandillero armas de alto calibre y las patrullas son atacadas de alto calibre. El Faro ha revelado las armas que han encontrado en el ex ministro de Defensa, ¿verdad? Hoy el ex ministro de Defensa, Atilio Benítez. Atilio Benítez, las armas que han encontrado no registradas y que ya estaban para ser destruidas. Por cierto, me uno a la situación de los amigos del Faro, del hecho que tuvieron ayer, que fueron parados por la policía, les quitaron sus camisas. Significa que podemos entrar a una etapa agravante contra los periodistas. Y cuando ya no haya este programa para debatir, y eso que todavía Toño y yo pues nos la jugamos, ¿no? Porque aquí es peligroso hablar. Aquí en siglo XXI, con los hechos que tuvimos de la guerra, todavía sigue siendo peligroso hablar, porque a alguien le ha caído mal en la asamblea que yo hablara, porque el día no me dejaron entrar por orden del FMLN. Entonces yo digo, por Dios, pleno siglo XXI, y pasa esto, o le pasa esto a los amigos del Faro, este es un mal augurio. Okay. Vamos a un corte y vamos a tratar de ahondar en algunas cosas que se dijeron en este primer bloque. Ya volvemos. Obviamente esto que se habla de la infiltración del narcotráfico, porque aquí también, digamos, junto a las pandillas está el narcotráfico, y hay que decirlo, y muchas veces en comunión en algunos casos, pandilla y narcotráfico. Pero cuando ya empezamos a ver que pueden haber infiltramientos, y de hecho, si recordamos las palabras del expresidente Funes hablando en Naciones Unidas y posteriormente en El Salvador, de que habían razones fundadas para que se pensara que había infiltración en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional Civil, cosa que después no se habló nunca más. Pero hoy día pareciera, digamos, sobre todo con esto de la Fuerza Armada,
que algo hubiese, a lo menos. Tus palabras son bastante fuertes. Tú dijiste, padre, que la Fuerza Armada está muy penetrada por el narcotráfico, que el gran problema del país se llama Fuerza Armada de El Salvador y narcotráfico, que son dos instituciones, dos realidades casi hermanas. Fuerte. Diseñaron la tregua, dice tú, por la Fuerza Armada, y otras estrategias perversas que han agudizado la violencia. Es la más violadora de los derechos humanos. Bueno, primero hay que remitirse a la historia. Es decir, yo cuando leo el informe de la Comisión de la Verdad, después de la guerra, dice que el 90% de los crímenes de guerra fueron de la Fuerza Armada. Yo he ido al Mozote y he visto 1.300 personas asesinadas por el batallón Al-Laqab, es decir, la Fuerza Armada. Pero eso es historia. En la historia, bueno, pero después nos podemos ir hasta hace unos años. Mire, el día 18 de noviembre del 2010 capturan, en los tiempos del general Munguía Pallés, ministro de Defensa, envía a un amigo suyo que era Héctor Antonio Martínez Guillén, fue enviado, conocido como el Capitán Muerte. Él fue enviado a Washington un 17 de noviembre. El Capitán Muerte es capturado en Estados Unidos por la DEA y con la inteligencia salvadoreña, en aquel momento con Linares al cargo de la inteligencia y el señor Melgar, y es capturado, acusado de pertenecer al cártel del Valle de Honduras y de Sinaloa, y el teniente de indicativo muerte fue condenado a 30 años de cárcel, y lo querían capturar en Estados Unidos porque, bueno, esto lo compartí alguna vez con algunas personas, lo querían capturar para que no se filtrase aquí con quién tenía vínculos. Hay 2 tenientes, 2 capitanes y un coronel. Allí está el capitán, acusado de narcotráfico con el cártel de Sinaloa. Eso es un capitán de la Fuerza Armada salvadoreña, claro, que dice que era amigo del ministro Munguía Pallés. ¿Y quién lo mandó a Washington? ¿A quién lo mandó a Washington? Bueno, eso ya lo saben quién lo mandó. Entonces, yo no he revelado nada de otro mundo. Lo que pasa es que hay que tener memoria histórica, capacidad de análisis y llegar a conclusiones. Después continuamos en la Fuerza Armada y podemos encontrar armas de guerra en el Congo el 8 de octubre del 2013, más de 213 granadas antitanques M90, y ahí generamos todo. Ahí se encontró, y el encargado y el que está detrás de estas armas es el mayor Elmer Espinosa Hércules, que tiene contacto con los Zetas y vende armas del Salvador. Son 2 hermanos militares, los hermanos Hércules, de generales conocidas, y eso también pasó el día 8 de octubre. Nadie nos ha vuelto a decir qué pasó con esas 213 granadas antitanque M30 que fueron encontradas. Y nos podemos seguir profundizando en esta realidad, porque Munguía Pallés dijo el otro día que a la Fuerza Armada se le pierden 3.5 fusiles, y nadie, solamente una estructura de narcoactividad puede secuestrar de la Fuerza Armada 4 ametralladoras M60 que tienen que ir subidas y trasladadas en un vehículo. Solamente tiene capacidad para hacer esto el narcotráfico en el país y la vinculación de la Fuerza Armada con estas estructuras para que se les pueda... Incluso dijo que están en Guatemala, él lo dijo. Incluso dijo que hay inclusive un soldado y un mayor detrás de esta fuga de estas 4 ametralladoras. Incluso él dice que el crimen organizado está intentando, y me preocupa tremendamente las declaraciones del señor presidente, cuando dice de que no es que la Fuerza Armada esté penetrada por el narco, sino que están siendo intimidados por las pandillas. Vamos, en un país que la Fuerza Armada no tenga capacidad para poder y que se sientan intimidados por estos grupos, me parece que entonces imaginémonos nosotros que no tenemos estamos en una situación caótica. Inclusive tiene que ser verdad, porque después dicen que no nos preocupemos, que no pasa nada, y el general llega a la Fiscalía General de la República con un despliegue militar en una zona, y Antiguo Cuscalán será de los 80 municipios que no tienen homicidios, yo creo, en los últimos tiempos. Entonces, a mí me parece que
Y ya no me quiero remontar al discurso que dio el presidente Funes sobre la penetración del narcotráfico en el Ejecutivo, en la Fuerza Armada y en la Policía, que pronunció en el año 2010, y que fue un discurso del presidente Funes, el expresidente, demasiado revelador y escalofriante para todos nosotros. Entonces, yo no he revelado absolutamente nada cuando digo de que la Fuerza Armada tiene este tipo de situación. Y ya no quiero profundizar en los narcobarriles, que fueron 14.5 millones en Zacatecoluca y en Opico en el año 2010, de los cuales hasta el día de hoy nadie supo absolutamente nada, porque nuestra memoria es tan corta. ¿Qué pasó con esos 14.5 millones de dólares que se descubrieron en el día 3 de septiembre del 2010? Y ahí pueden meterse a Google y vean la historia del capitán muerte, Héctor Antonio Martínez Guillén, y todos los vínculos que tiene ciertos militares con estas estructuras. Y te voy a decir más, Nacho, la violencia en el país y las pandillas no tuviesen el rol tan protagónico para profundizar la cultura de la muerte y la criminalidad en el país, si no hubiera participado el Estado, dándoles logística, dándoles armas y generando otras condiciones. Es imposible que un grupo de niños que están generando una guerra antipopular, porque estamos viviendo una guerra antipopular tremenda, no es esa guerra que vivimos tan sabia en los años 80, sino esta guerra tan antipopular, no hubiera sido posible si no hubiera sido nutrida por las estructuras del Estado, corrompidas por muchos factores. Padre, una aclaración. Lo que usted dice bastante fuerte, dice: el gran problema del país se llama Fuerza Armada y narcotráfico, y le pone como dos instituciones hermanadas en esta realidad. ¿Está hablando usted de algunos elementos de la Fuerza Armada, o la Fuerza Armada institucionalmente como una institución delictiva en el país? Yo creo que ya la Fuerza Armada, con estos indicativos y con este tipo de información que ha salido pública y que es de voz populi, y uno tiene que hacer un rastreo por los medios de comunicación y ver qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado, incluso a mí me sorprende que los cuestionamientos tan tremendos que tiene la Fuerza Armada, que continúe el ministro de Defensa. Me parece que ahí tiene que haber algo encerrado, porque primero, al ministro de Defensa no lo quiere Arena, y al ministro de Defensa no lo quiere el FMLN. Lo que pasa es que no lo van a decir porque no pueden, okay. Lo van a lavar, no lo pueden. Entonces, a mí me parece que aquí hay algo que tendrán que decir, aunque ya sabemos quién va a ser, y están preparando las condiciones, porque tiene unas tareas que hacer antes de que se vaya, para ciertos... Pero bueno, el próximo ministro de Defensa se llama Juan Alberto Rebelo Vega. Ese va a ser el próximo ministro de Defensa. Y ya Juan Alberto Rebelo Vega. Juan Alberto Rebelo Vega va a ser el próximo, y están generando las condiciones para generar esta situación. Pero me parece que la Fuerza Armada tiene demasiados cuestionamientos. Incluso la Fuerza Armada tiene que entrar en un proceso de modernización para prepararse y que responda a la realidad de la República Salvadoreña, que no somos un país con grandes invasiones y no vamos a ser invadidos por grandes potencias, okay, porque no tenemos ni una pichinga de petróleo, y la Fuerza Armada tendrá que adelgazarse y tendrá que fortalecerse la seguridad pública, fortalecerse los recursos, y ese adelgazamiento que responda pues a la presidencia y que responda a otros elementos y a la configuración que tiene que responder la seguridad nacional en el país. Douglas, me queda poco tiempo en este corte, pero me gustaría, continuar pues contigo en breves palabras, decir si tú concuerdas con lo que dice el padre Toño en relación a que las pandillas no hubieran podido crecer si no tuvieran un acompañamiento del Estado. Yo te voy a responder muy brevemente una mala anécdota que tuvimos precisamente en el caso de los barriles. En primer lugar, la desgracia del actual secretario privado, Manuel Melgar, de que uno de los barriles los encontramos a 10 metros de su casa, ¿no? Casi enfrente de su casa. Él nos llamó porque nosotros teníamos un aparato que podía detectar cavidades.
Y nosotros llegamos y comenzamos a detectar, ya se había sacado el barril mayor, y comenzamos a detectar en el suelo del patio, y fuimos a encontrar $10.000 enterraditos así. Pero esos $10.000 no eran parte, no estaban enterrados con los barriles. Esos $10.000 alguien los había sacado ya y los había dejado aparte, medio cubiertos. ¿Y dónde estaban esos $10.000? En la misma casa, como a 2 metros del barril, pero escondiditos. Ya. Entonces, inmediatamente nosotros, bueno, nos alegramos por haber encontrado esos $10.000, y en 5 minutos nos pidieron que nos retiráramos. La policía nos pidió que nos retiráramos de esa casa. Entonces, pues puede contribuir a lo que te dice Toño, ¿no? O sea, nunca pudimos decirles que ahí estaban los $10.000. La fiscalía no nos pidió detalles sobre lo que habíamos encontrado, y lo que más me extrañó es que nos retiraron en 5 minutos de toda esa casa. Te retiraron a ti, que eras viceministro de Seguridad. Yo en ese tiempo era director del Centro Penal, y teníamos una máquina que detectaba cavidades donde había, ¿verdad? Sí. Entonces, eso fue los $10.000 que encontramos, y lo que no encontramos, porque no nos dejaron subir a la segunda planta, ¿verdad? Donde pues no sé qué había, ¿verdad? Y se perdieron 400.000. Claro. En el camino, todavía en el camino, cuando llega la fiscalía hay una ausencia de $400.000 de los 14.5 millones. Y con esa plata alguien puede hacer muchas cosas, ¿no? Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, vamos a hablar de este bloque de lo que se está diciendo por parte de las nuevas autoridades de seguridad en relación a lo que sería la nueva política. Se habla de territorialidad, se habla de una ley de retiro de pandilleros que delinquieron, se habla de ley de atención a víctimas, se habla de una reforma de la PNC, después se habla de 5 ejes principales del nuevo sistema de seguridad social, que es prevención del delito, represión, rehabilitación, atención a víctimas y fortalecimiento de las políticas públicas. Esto es, digamos que en teoría, lo correcto, a juicio de ustedes. Mira, Douglas, ¿te acuerdas que te dije que había 3 rutas para eso? Sí, sí, ¿no? sí. Yo ya te señalé la primera ruta, que es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros enfrentábamos el hecho de que el ex viceministro Henry Campos había hecho la ley de proscripción de pandillas, había dejado en el artículo entre el 9 y el 10 la ley de retiro, ¿no? O sea, va a haber, dijo, una ley de rehabilitación, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Entonces, pero cuando yo preguntaba, realmente fue simbólico, o sea, fue para salir del impasse. Correcto. Entonces, bueno, yo me dispuse a hacer realmente una ley que pudiera dar un pase hacia el proceso de rehabilitación. E incluso Toño yo lo invité a varias reuniones para que pudiéramos discutir este proceso. Y teníamos el problema del debate penal, o sea, el hecho de la gente que cometió delito, no le busques, o sea, aquí nos podemos ir por la suspensión del procedimiento penal en razón de ir a negociar una pena. Los que cometieron delitos tienen que ir a la cárcel, pero podemos hablar sobre el debate de la pena, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando para gente en sí que no ha cometido delitos. Por lo tanto, esos van a ser muy pocos y la gran mayoría va a tener que enfrentarse a un proceso de discusión de pena, ¿verdad? ¿Cuánto se va a tirar en el centro penal? Entonces, la parte más álgida de esta ley de rehabilitación era la situación de los que habían cometido delitos. Porque si tú vas a tratar a los que no han cometido delitos, la ley no tiene ninguna relevancia. Entonces, ese era un impasse que cuando incluso lo hablé con el actual ministro Benito Lara, era un impasse que ellos no habían resuelto tampoco. Yo hacía una propuesta, e incluso hace poco con Salvador Ruano hicimos una propuesta donde hay una figura penal para tratar de enfrentar este problema. El bajar a la territorialidad, pues es lo mismo que nosotros tratamos de hacer. Yo creo que esta va siempre en la primera ruta que te señalé. Mira, yo veo una segunda ruta. Una segunda ruta es a lo que yo le llamo una segunda hora para la paz, en razón alegórica al esfuerzo de Arias en el caso de cuando estábamos en el conflicto, en lo que llevó pues a Esquipulas 1 y 2, ¿no? Él decía una hora para la paz, ¿verdad? En esta situación, una cosa debemos de estar claras: El Salvador no puede arreglarse si Guatemala y Honduras no participan en este proceso. Por lo tanto, el primer gran pacto que debe hacer son estos 3 países. Yo involucraría a Nicaragua también, que ya estaba metido también con pandillas.
E incluso yendo a Viña del Mar, le decía yo a la alcaldesa que se fijara en un montón de placas que ya habían en Viña del Mar sobre pandillas, ¿no? Pero volviendo nosotros a lo que es Centroamérica, en primer lugar, si no nos vamos a la construcción de un pacto inmediato en el territorio centroamericano, la cosa está perdida porque nos vamos un rato a Guatemala y Honduras, que no cuesta nada por los puntos ciegos, y regresamos. O sea, eso está perdido. Ese sería el primer tipo de pacto. El segundo tipo de pacto es a nivel nacional. El tercer tipo de pacto es a nivel local. Tenemos 262 alcaldes que piensan distinto. Y te voy a decir que por muy pacto nacional, no acatan los 262 alcaldes de la misma forma. Le toca a este gobierno también lidiar con en este proceso. Y luego también debe haber un pacto a nivel comunitario, porque ni el gobierno central ni el gobierno local realmente logra convencer a la comunidad de lo que queremos hacer. Hay una carencia instrumental de carácter constitucional que nos impide hacer una consulta, y que es el plebiscito. Con el plebiscito nosotros tendríamos que consultarle a la población qué vamos a hacer en este tema. Lastimosamente nunca lo quisimos discutir, ahí está, se puede enfrentar, porque los políticos cuando se ponen a luchar ya es cuestión de como que si vamos a dialogar con delincuentes y todo eso, y no, estamos hablando de dialogar con la comunidad, con la gente. Lo que pasa es que una cosa es la vida en San Salvador, pero otra cosa es la vida en Mexicano, Soyapango y Lopango, o sea, donde muchas comunidades están nutridas de problemas como este. Entonces, cuando hablamos de un solo pacto, no alcanza. Un solo pacto no alcanza. Y la figura del plebiscito fuera importantísima, porque la nación tiene que determinar cómo vamos a seguir. Ahorita, señores, ¿cómo vamos? Crecimiento exponencial de la pandilla, alta violencia, y a convertirse, cuando lo entiendan bien, a manejar negocios. Voy a volver contigo antes que termine el programa, porque voy a hacerte un par de preguntas en relación a lo que está pasando en estos momentos en centros penales. No solamente porque hay un paro en estos momentos, sino que porque hay otras situaciones que tienen que ver con las requisas. Parece que el número sigue siendo importante de armas, teléfonos que se están requisando. Pero, padre Toño, en relación a lo que se está diciendo por parte de este gobierno, usted dijo que iba a darle 6 meses y que le parecía que se estaba tratando las cosas con un poquito más de seriedad. Sí, bueno, yo creo que tengo datos y me huele rara la realidad, ¿verdad? Porque no siento que haya diálogos. En 40 días no hay diálogos, salvo el diálogo con ANEP, y valoro mucho a ANEP, y creo que será un ente importante ANEP, pero aquí los que más sufren no es ANEP, los que más sufren es la gente. Y hablan los diputados de que van a ir a la Franja de Gaza, me parece fundamental, y me condeno tremendamente lo que está pasando con el pueblo palestino. Me parece que es una violencia descomunal y me solidarizo con ello, pero me parece que en El Salvador hay otra franja, ¿verdad? Lo que está pasando en Mexicano, no ha ido ningún diputado a visitar a la gente, a la familia. Yo le dije que se vayan a la parroquia a visitar y a escuchar a la gente lo que está pasando. Entonces, me está preocupando, y como decía, solo he visto 2 intentos de 2 pequeñas iniciativas que hubieran ayudado al país, que fue una política de un sistema nacional de prevención, que participé en 2 reuniones que Doula, el viceministro aquí presente en aquel entonces, hizo y construyó el borrador. Estuvimos, ¿no? Pero después no avanzó y no lo dejaron avanzar. Y también tuve la dicha de participar y dar recomendaciones a la ley, al borrador de la ley de retiro que contempla el artículo 9 de la ley de proscripción. ¿Sí? Solamente esas 2 políticas, pero me parece que la primera política que necesita el país son las víctimas. Tenemos más de 85.000 víctimas de los años de guerra, más 75.000. Somos casi 200.000 víctimas, solo homicidios, desaparecidos, desplazamientos, migración. El país vive una guerra antipopular en los territorios, y el Estado no tiene control del territorio. Esto es una realidad, y esto es frustrante, y esto es caótico. Mexicanos no tiene control el Estado, lo siento. De la calle Progreso, en Mexicanos no tiene control el Estado. Se han tomado el control del territorio, y
no puede generar, y no hay política, y no tiene la policía un sistema de ley, no pueden hacer nada, no tienen materia. El otro día capturan a 4 jóvenes con 4 armas. A los 3 días estaban fuera, ya en los micros, pasan al lado de la policía y no tienen materia para poder detener. Y un Estado que ha generado un sistema en donde no puede tener control y no puede detener estos grupos que tienen asfixiado a la gente pobre, pues está muriendo la gente pobre, están echando a la gente pobre, a la gente sencilla. Esto es condenable. Entonces a mí me parece que estamos en un momento que quizá tenemos que parar y dejarnos de tanto romanticismo, de tanta literatura, y creo que El Salvador primero no está ni para romanticismo, ni para literatura, ni para hablar de la multicausalidad. Tenemos la mayoría de los territorios sin control del Estado, y habría en este momento que hacer una revisión y un planteamiento que no va a ser un planteamiento popular, va a ser antipopular, pero el Estado deberá tomar medidas con todas las fuerzas políticas y sociales para hacer y que asuma el control del territorio. ¿Te suena bien política territorial? ¿Te suena bien reingeniería de la PNC? ¿Te suena bien volver la atención al caso de las víctimas, que son cosas que se han estado señalando reiteradamente por estas nuevas autoridades? Creo que es importante, pero antes de eso, en estos momentos la policía comunitaria no puede hacer nada si no hay una inversión y no va acompañada de un sistema nacional de atención a víctimas, de atención a la prevención y a la reinserción. Y si no hay, me parece que el día que haya esas cosas, no podemos echar la policía comunitaria en territorios que van a ir a pasearse por ahí. No creo, me parece que conceptualmente me suena muy mal. Es bonito el concepto, estoy de acuerdo con él, pero me parece que antes de eso hay que buscar si el Estado tiene por lo menos 400 millones de dólares para dinamizar las 3 grandes políticas que pueden acompañar un nuevo modelo policial y armonizar. Y antes de eso tenemos que hacer un plan especial de contingencia para que la policía tenga el control del territorio y el Estado asuma el control del territorio, ¿no? Está siendo muy doloroso y me solidarizo con todas las familias, y esta semana y la pasada fueron caóticas y muy tristes. Hoy me hicieron llorar de cómo está sufriendo la gente, y yo hago un llamado especial, que no hay derecho a que vivamos una guerra tan antipopular y que los pobres estén devorándose a los mismos pobres, ¿no? Douglas, te quiero hacer una pregunta antes de terminar este bloque, y va a ir después al próximo, que es de preguntas y respuestas. Se hacía un balance de lo que se ha encontrado en los centros penales en los primer semestre, ¿no?, del año. 1.300 teléfonos celulares, 1.400 chips, 2.000 armas blancas, 10.000 porciones de droga. En un solo centro se requisó un día 15.208 dólares. De enero a junio han sido depurados 78 empleados por introducción de ilícitos, etc. ¿Cuál es tu información que tienes de cómo va centros penales? Porque la verdad es que en un momento determinado, cuando entró el general Munguía Payés y se habló, digamos, de todo este reforzamiento y cordones por parte de la Fuerza Armada, que las cosas iban a cambiar definitivamente. Y cambiaron. ¿Y cambiaron? Sí, se puso peor, porque la corrupción de la Fuerza Armada fue peor. Ya teníamos custodios corruptos y hoy teníamos miembros de la Fuerza Armada corruptos, que eran peor que los custodios. Entonces sí cambió, se nos puso más complicada la situación. ¿Y este balance es un balance preocupante en este momento? Totalmente, totalmente. Ahí lo que te demuestra es que todavía algunos vestigios sobre el perímetro donde puede estar participando la Fuerza Armada, más las lecciones que dejaron hechas sobre el hecho, por ejemplo, de algo muy material, si quieres, aprender a bloquear las cámaras que tenemos, ¿verdad? Donde el mismo soldado, sin ningún descaro, quebraba la cámara y lo filmábamos quebrando la cámara, y pese a que le decíamos al ministro no era destituido. Ahí tienes tú pues todo el resabio de lo que ha quedado inculcado en el sistema carcelario. O sea, la corrupción sigue más galopante que nunca dentro del sistema carcelario, con un nuevo aporte que lo dio la Fuerza Armada, ¿no? Por lo tanto,
es muy difícil pensar que los delitos puedan disminuir partiendo de la base que los mismos líderes de la guerrilla, perdón, de las pandillas han señalado que el 90% de los delitos, y también lo ha hecho la policía, vienen de los centros penales. De esa forma, en la forma que en la primera ruta que te dije es complicado. Te dije una segunda ruta que pues es muy agresiva. La tercera es la que le gusta a un alcalde amigo tuyo, ¿verdad? Que algún día se va a explotar esta cuestión, ¿no? No es amigo mío. Bueno. No me preguntas cuál es la tercera. Sí, la tercera. Es la del genocidio. Sí. Él hasta hace cálculos ya de que no es genocidio, me dice. Me imaginaba. Y no vamos a decir quién es el alcalde, ¿no? Es amigo tuyo, viene muy No, seguido. no es amigo mío. Y a él lo dice en público. Era amigo mío. Mucho me molesta. Bueno, quiero que usted ha hecho acusaciones fuertes en contra de la Fuerza Armada, y voy a recordar que el ministro de Defensa dijo que el padre Toño la tenía contra la Fuerza Armada. Lo dijo hace unos días atrás, que pasaba, digamos, que se había vuelto tan radicalmente antimilitarista. Le quería preguntar a los dos si hay algo en contra de la Fuerza Armada. No, yo no tengo nada, absolutamente, al revés. Me parece que es que es una institución elegante, ¿verdad? Es una institución elegante. ¿Por qué elegante? Desde las características que tiene, ¿verdad? Y me parece que ser soldado y ser soldado al servicio de la nación y de la república es un honor. Y yo felicito porque hay muchos buenos soldados y hay mucha gente que trabaja, igual que hay muchos policías muy buenos, pero por cierta razón me parece que yo no tengo ningún espíritu antimilitarista. Me parece que hay que ser democráticos y vivimos un espíritu democrático. Entonces, lo más rico y lo que más enriquece cuando diriges una institución es tener la capacidad de la autocrítica, porque eso te ayuda a profundizar y a transformar la institución que diriges. Y si el ministro le cuesta la autocrítica, me parece pues que tiene que profundizar en el espíritu democrático. Van a venir los consejos plurales de aquí a 4 meses y el país tiene que estar, porque si no, con este fundamentalismo político, la población va a sufrir mucho, no van a haber proyectos, ¿no? Entonces yo creo que el espíritu del diálogo, el espíritu de la crítica, el espíritu de entendimiento, y es que yo le decía a Nacho, no me invento nada, es decir, ahí está Juan Antonio Martínez Guinea, están las investigaciones del capitán, está lo que él dijo el otro día, lo que dijo el presidente en la ONU, es decir, hay indicadores suficientes en donde me dice que la situación de la Fuerza Armada, no porque lo digo yo, lo han dicho ellos, y hay que profundizar estas cosas y hay que cuidarlas. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Señores, un gusto de saludarles en este martes. Buenas noches. John Caber dice, este tema del crimen, extorsiones es bien fácil de solucionar. Hay muchos países que han tenido ese problema y la solución es llenar los barrios cantonales o cantones de policías, cateos policías encubiertos, cuerpos especiales encubiertos, donde pocos sepan quiénes son. Ellos investiguen denuncias anónimas, dice. Dice Cibrián, ¿no creen que ya basta de estar proponiendo diálogos estériles y absurdos? Es hora de que la policía, la fiscalía y los jueces hagan bien su trabajo. Así de simple, dice Cibrián. Vemos lo que dice Oscar Rodas. Es preocupante ver la pasividad con la que las autoridades toman este tema. ¿Hasta cuándo veremos acciones concretas contra la delincuencia? Mientras los diputados quieren viajar a Palestina en solidaridad, ¿por qué no viajan a mexicanos a Popa, solidarios con nuestro propio pueblo? Armando Díaz dice, Padre Toño, luego de ver noticias donde pandilleros han asesinado a su padre y a su hermano, ¿cree usted que se puede creer en rehabilitación? La población pide medidas radicales porque los pandilleros han tenido todas las oportunidades posibles y siguen delinquiendo, plantea. Mauricio Carballo dice, me gustaría saber en qué etapa de las políticas públicas está la de seguridad, implementación, evaluación, introducción, etcétera. Dice Alfaro, ¿por qué el padre Toño ha cambiado tantas veces su postura con la tregua, con el diálogo de paz? ¿Será por dinero? Pregunta. Eduardo dice, critican que el acompañamiento del Estado fortalece las pandillas, pero en Ilopango la alcaldía acompaña. ¿No es lo mismo? Pregunta Eduardo. Dice Larisa Roca, si pasaban tantas horas perdiendo el tiempo,
¿por qué fue parte del problema y no denunció estando en el puesto? Pregunta seguramente al ex viceministro de Seguridad. Ulises Martínez Rosa dice, ¿por qué el señor Moreno habla hasta hoy? ¿Se le habrá quedado algo olvidado? ¿Por qué no renunció? Pregunta. Y Renata Argueta dice, hablan de hechos delictivos con tanta seguridad que me pregunto si al no denunciarlos son cómplices, deberían de ir a la Fiscalía General de la República, plantea este amigo televidente. Vamos al estudio para las respuestas de nuestros invitados. Bueno, muchas preguntas. A ver, ¿quiere empezar, padre? Bueno, lo primero es que las condiciones cambian en la realidad. Es decir, uno se cambia todos los días de ropa y por eso no es incoherente. Es decir, en los análisis y en lo que uno va profundizando, no es lo mismo la violencia del país y los planteamientos que yo tenía en el año 2000 que los planteamientos que podía tener en el año 2002 cuando llegó la mano dura, que en el año 2005, que al principio de la tregua, que todos generamos, y como al final, como en estos momentos. Me parece que es importante... En este momento, ¿el padre Toño cree menos en la rehabilitación y mire, cree más en la parte punitiva? Yo no creo más en la parte punitiva. Es decir, yo tengo un concepto claro, que yo no he venido a hacer malandradas, ¿verdad? Y si entro y conozco y veo que ahí hay cosas oscuras, yo me salgo. ¿Sí? Me parece que esto... También puedo hacer alguna estrategia, es decir, yo puedo hacer una estrategia de decir que voy y lo que voy a ver que hay. Y cuando eso digo, hey, entonces hay que ser un poco inteligentes a la hora de operativizar y de conocer la realidad. Lo que sí creo y estoy convencido es que la única forma de transformar el mal es a fuerza de bondad. No conozco todavía, y Jesucristo, Jesús de Nazaret, en el momento más duro de su vida, clavado en una cruz, la palabra y la frase más revolucionaria que he conocido en la historia es perdónales porque no saben lo que hacen. Y me parece que ese perdón fue rehabilitador, fue restaurador y restaurativo, y eso dinamizó la esperanza. Me parece que a la gente hay que darle esperanza. Yo estoy viviendo momentos muy desesperanzados porque estoy viendo gente sufrir. A mí me duele mucho la realidad del David, del niño David, del Chele, el niño que mataron en San Pedro Perula Pía, creo, Perula Pan, el otro día. Me duele tremendamente lo que está pasando en los condominios de mexicanos cuando murió la señora. Me duele la maestra de la Galindo Pol en el bus de las 6 que la conocía a la maestra. Me duele don Napito, que lo conocía 15 años en Mexicanos y los niños estuvieron en el kinder de la parroquia. Me duele tremendamente lo que está pasando. Y no hay derecho que niños de 8, de 10 o de 18 años, con una irracionalidad y una guerra antipopular, estén teniendo y portando armas. Aquí en este país nadie introduce el debate de la ley de portación de armas. 400.000 armas en manos ilegales en las condiciones que vive el país de criminalidad. Entonces no es que crea más en lo punitivo, sino yo lo que creo es en las estrategias que le den esperanza a la gente, en las estrategias, porque al final, ¿qué está generando esta guerra antipopular? Miedo, pavor y todo el mundo migrando hacia Estados Unidos. ¿Y quién está migrando? Los más listos, los más inteligentes y los más capaces. Y estamos generando el país un deterioro y una vulnerabilidad y una fragmentación del tejido social que no vamos a tener. Hay que darle esperanza a la gente. Una consulta para una respuesta rápida, que se me acaba el tiempo. ¿El padre Toño está trabajando hoy día más con las víctimas que con rehabilitación de pandilleros? Claro, para nosotros las víctimas siempre son importantes y desmontar conflictos, que la base está en los derechos humanos. Entonces, para nosotros es dotar a la población de derechos, de construcción de vivienda, de dignidad, de trabajo, de generación, y vigilar los derechos humanos. Okay. Y, claro, el trabajo esencial del servicio social pasionista siempre han sido las víctimas. Y ahí están, pueden preguntar por la labor que hemos desarrollado durante 15 años en Mexicanos, que llevo 15 años del año 2000, ha sido un trabajo esencialmente de solidaridad, de acompañamiento a víctimas. Lo que pasa es que muchas cosas no se pueden decir por no revelar la identidad y lo que uno hace. Ok. Douglas, varias preguntas y algunos comentarios en relación a lo que dijiste, que en la reunión de gabinete de trabajo de la anterior administración se perdía el tiempo, que no se hablaba las cosas con seriedad. Y la pregunta es si lo que tú has dicho implica complicidad y por qué no renunciaste antes.
Yo, si usted lee el Faro, a las personas que nos preguntaron eso, yo hice varias declaraciones al Faro. Una de esas muy emblemática es que en estos excusados que tenemos como cárcel nadie se va a rehabilitar nunca. Y usted ahí va a ver todas las denuncias que yo hago. Así hay una serie de documentales ahí en el Faro que yo manifesté. Hace 4 o 5 meses, si no me recuerdo, 6 meses, di mis declaraciones en el diario de hoy, ¿no? Sobre la situación, lo que ha pasado en las cárceles. Denuncia siempre lo he hecho, lo que pasa es que hay gente que no lo lee, ¿verdad? Yo tuve un programa televisivo que después de ese programa televisivo me llamaron directamente a la fiscalía, ¿verdad? Para tratar de... Yo estaba analizando la situación de la tregua y me llamaron directamente a la fiscalía. Y ha declarado la fiscalía. Y yo he declarado la fiscalía hasta 7, 8 días ya consecutivos. Entonces, en ese contexto la denuncia siempre ha estado. Yo lo que le diría al pueblo salvadoreño que hay muchas cosas que no hemos visto. Por ejemplo, estando en España o estando en Italia, la gente te pregunta primero que por qué no... ¿Qué ha pasado con las estrategias que ellos tomaron con ETA o con las mafias de Italia? ¿Por qué nosotros nos da tanto pánico entrarle en esa forma, ¿no? Un sistema legal que enfrente la situación previo a una situación donde se puso claro hasta dónde llegaba este conflicto, ¿verdad? Los italianos, después de la muerte emblemática de los jueces que se dio, puso un hasta aquí, estableció unas nuevas reglas sobre las que se iba a tratar la mafia y les dijo claramente que pues en qué situación estaba. Y la misma situación de ETA. En Nueva York y en Los Ángeles ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que son historias que nadie quiere Aquí contar. no somos capaces, no tenemos la valentía de... Lo que pasa es que nosotros somos latinoamericanos, además de eso somos centroamericanos y además de eso somos salvadoreños. Nos ponemos como en 3 niveles culturales distintos, no somos europeos. Los europeos piensan de otra forma, pero bueno, aquí hay una situación que nos está complicando y yo, como te digo, compartiendo con funcionarios de España e Italia, la pregunta es que si nosotros habíamos observado lo que ellos habían hecho con ETA y con las mafias y que por qué no qué hacíamos nosotros con respecto. Gracias, Douglas, por estar esta noche. Gracias, Padre Toño. Gracias. Creo que ha sido importante escucharlo. Amigos televidentes, los espero mañana, siempre a las 8 de la noche, en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.